Hola a todos. Estamos acá en una nueva clase en nuestro curso de Mecánica 2. Hoy vamos a hablar sobre las ecuaciones del campo gravitacional. En las clases anteriores sobre gravitación, ¿no? La primera, pues vimos el concepto de centro de gravedad. Luego hablamos sobre campo gravitacional y potencial gravitacional. Los cuales son conceptos útiles para describir pues la fuente y el comportamiento del campo gravitacional. Entonces ahora lo que nos interesa es ver cuál es la relación entre la distribución de masa que produce pues un cierto campo gravitacional, es decir, cómo podemos relacionar el campo a la distribución de masa. Y eso es lo que nos va a dar las ecuaciones del campo gravitacional. Entonces, partimos del siguiente hecho. Ya habíamos definido que el campo gravitacional G, ¿verdad? Lo podemos escribir como el gradiente del potencial gravitacional, ¿no? Entonces, G, recuerden ustedes que era el campo, tiene unidades de aceleración y G, ¿verdad? Esta G caligráfica es el potencial gravitacional, que es la energía potencial por unidad de masa, con signo negativo, ¿verdad? Bueno, entonces, debido a esta relación que está acá, es decir, si nosotros definimos el campo a través del gradiente de una función escalar, nosotros automáticamente sabemos que la cantidad G minúscula satisface esta relación, es decir, que su rotacional es igual a cero. Y esto es, pues básicamente, es una identidad vectorial, ¿no? Si nosotros le calculamos el gradiente a una función, el rotacional de dicho gradiente es igual a cero. Entonces, pero esto no es una ecuación que nos funcione o que nos sirva para relacionar el campo gravitacional con la fuente, que es la masa, ya que esto se cumple de manera idéntica para cualquier campo gravitacional que sea derivado de un potencial de esta manera. Lo que necesitamos, como decíamos, es una ecuación que conecte el campo G con la distribución de materia. Y entonces, para eso, nuestro punto de partida va a ser analizar qué significa esta integral que está acá para una masa puntual. Entonces le vamos a llamar I a esta integral de superficie. Entonces lo que vamos a hacer es tomar el campo gravitacional G e integrarlo sobre una superficie cerrada que vamos a llamar S. Entonces, este tipo de integrales sobre una superficie, es decir, de un vector sobre una superficie, le llamamos una integral de flujo. Entonces, tomando la figura que está en el libro, ¿verdad? Pues esto representa una superficie cerrada. Acá tenemos nosotros nuestra masita puntual M y la idea es que el campo gravitacional, como es de atracción, lo podemos representar con vectores que apuntan hacia la masita M, atravesando nuestra superficie. Entonces, pues le llamamos al resultado de esta integral el flujo a través de una superficie. Entonces, muy importante es que la masa está encerrada en esta superficie cerrada. Si esa condición no se cumple, ¿verdad? Entonces todo lo que vamos a hablar acá no tiene sentido. Entonces, estamos encerrando la masa puntual en una superficie cerrada. La superficie puede ser totalmente arbitraria. Lo más fácil sería tomar una esfera, ¿verdad? Pero lo vamos a hacer pues, de manera pues, arbitraria y que vamos a aprender algo nuevo en el camino. Entonces, a esta integral se le llama pues, el flujo del campo G sobre una superficie. Entonces, noten que este tipo de integral es siempre sobre una superficie. Este n unitario es el vector unitario normal a la superficie, ¿no? Y G es pues nuestro campo gravitacional. Entonces nosotros estamos integrando el producto punto de estas dos cantidades
sobre la superficie, ¿no? Es decir, estamos tomando diferentes elementos de área de la superficie y evaluamos el producto punto entre estas dos cantidades. Entonces, para ver por qué se le llama flujo, no podemos ver una analogía, por ejemplo, con un flujo de agua. Entonces, en un flujo de agua nosotros lo que hacemos es multiplicar la velocidad por el área que atraviesa. Entonces, la velocidad es en general un campo vectorial. Y el área, ¿verdad? Pues en este caso muy sencillo, pues es el área de sección transversal, por ejemplo, de una tubería. Entonces, si nosotros hacemos como que el producto punto de la velocidad, que es un vector, por el área al final de cuentas lo representamos precisamente con un vector, ¿no? Un vector que es normal a esa área. En el caso del agua, pues esto es súper sencillo, ¿no? No hay necesidad de andar haciendo integrales, ¿verdad? Pero la idea es de que estamos multiplicando un vector por un área. Y también en términos de unidades, ¿no? Vemos por qué le llamamos flujo, ¿no? Las unidades de la velocidad son metros sobre segundos y las unidades de área son metros. Cuando nosotros multiplicamos esto, nos da metros cúbicos por segundo, es decir, volumen por unidad de tiempo. Y eso es precisamente lo que llamamos flujo, ¿no? Entonces, la generalización de esta idea a cualquier otro tipo de vector que no sea velocidad, le llamamos también el flujo de ese vector. Entonces, de manera general, nosotros podemos imaginar ese flujo como la cantidad de líneas de campo que atraviesan una cierta área. Si el campo es intenso, podemos imaginar que hay muchas líneas de campo y que el flujo es mayor. Entonces, antes de pasar a evaluar esta integral, porque evaluar esta integral es básicamente en lo que se fundamenta todo nuestro análisis. Necesitamos, o por lo menos yo quiero que tengamos muy claro el concepto de ángulo sólido. ¿Qué es un ángulo sólido? Entonces, probablemente ustedes ya han visto esto en electrodinámica. No está de más repasar esto, aunque ya lo sepan. Entonces, el ángulo sólido es la generalización de pues un ángulo plano, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos acá una circunferencia, esta circunferencia de color, azul, celeste, nosotros podemos tomar un pequeño segmento de esta circunferencia, que es este pedacito rojo que vemos acá. Y nosotros decimos que este pedacito rojo subtiende un ángulo, ¿verdad? Y el ángulo, pues, es, digamos que le llamamos de omega, ¿verdad? Normalmente le llamamos de teta, ¿no? Pero es esta apertura que tenemos acá. Y entonces nosotros decimos que si esto fuera un ángulo común y corriente, el ángulo simplemente es la longitud de arco sobre el radio. Y eso define un diferencial de teta, ¿verdad? Si nosotros generalizamos esto no a una curva, sino a una superficie, entonces resulta que este segmento rojo viene siendo como un parchecito, ¿no? Una pequeña área sobre una superficie cerrada. Y entonces uno dice que ese parchecito de área subtiende un ángulo sólido. Entonces ese ángulo sólido viene siendo como una especie de cono, ¿no? Y la apertura de ese cono es lo que llamamos un ángulo sólido. Entonces el ángulo sólido normalmente se denota como d omega, ¿verdad? Un diferencial. Es un ángulo sólido diferencial, ¿no? Si el área que tomamos es diferencial, es decir, pequeñita. Y la manera de calcularlo es dividir el área de ese parchecito, ¿verdad? Que puede ser un circulito o un cuadradito, ¿verdad? No importa la forma. Pero el ángulo sólido lo definimos como lo que mida ese pedacito de área sobre el radio de esta esfera, ¿no? Al cuadrado, ¿no? De tal manera que el ángulo sólido es adimensional, ¿no? Porque estamos dividiendo un área dentro de r cuadrado. Entonces un ángulo sólido no tiene unidades, ¿verdad? Es básicamente como cuando calculamos radianes, que dividimos longitud de arco dentro del radio. Entonces, en el caso de una esfera, pues esto es muy sencillo, ¿verdad? Como les digo, esta rayita roja representa pues un pequeño parchecito, un circulito, un cuadradito sobre la superficie de la esfera.
Y el ángulo sólido es simplemente el área de ese pedacito dividido el radio de la esfera al cuadrado. Y eso define un ángulo sólido, ¿no? Que es una apertura cónica más o menos, ¿no? En 2 dimensiones pues es como un triángulo, ¿no? Pero en 3 dimensiones el ángulo sólido viene siendo como la apertura de un pequeño cono. Entonces en el caso de la esfera, por ejemplo, ¿sí? Si generalizamos el caso de la circunferencia, uno puede decir, bueno, ¿y qué tal si este parche rojo es toda la esfera? Entonces el área que uno estaría tomando sería el área de toda la esfera. Y nosotros sabemos que el área de la esfera es 4pi por r cuadrado. Entonces, ¿cuál es el ángulo sólido que subtiende toda el área de la esfera? Pues es toda el área de la esfera dividido r cuadrado. Entonces, el ángulo sólido de toda la esfera es 4pi. Y así como el ángulo plano lo medimos en radianes, el ángulo sólido lo medimos en estereoradianes o esterradianes también se suele decir, o esterradians, como se dice en inglés. Entonces vamos a decir estereoradianes. Entonces, así como uno dice la circunferencia tiene 2pi radianes, uno dice la superficie de una esfera tiene 4pi estereoradianes, ¿verdad? Entonces, el ángulo sólido, como les digo, es una generalización del ángulo plano, ¿verdad? Lo importante, ¿verdad? Es que así como, por ejemplo, en una circunferencia, si nosotros caminamos, ¿no? Y damos una vuelta alrededor de un punto y regresamos al mismo punto de partida, uno dice que uno recorrió un ángulo de 2pi radianes, ¿verdad? Y, por ejemplo, no importa que esa trayectoria sea una curva, ¿verdad? Deformada, ¿no? Es decir, si uno va a dar una vuelta por ahí alrededor de un punto y llega al mismo punto de partida, uno al final de cuentas, ¿no? Da una vuelta de 2pi radianes. Entonces, de la misma manera, uno puede tener una superficie cerrada, que no tiene que ser una esfera. Puede ser una superficie totalmente deformada, puede ser un cubo, un paralelepípedo, una pirámide, ¿no? Lo que sea. Cualquier figura que represente una superficie cerrada va a subtender un ángulo sólido de 4pi estereoradianes, ¿verdad? Esa es, digamos, más o menos la misma analogía que podemos hacer de una figura plana a una superficie cerrada, ¿verdad? De nuevo, así como el círculo, ¿verdad? Subtiende 2pi radianes y cualquier curva cerrada, al final de cuentas, también subtiende 2pi radianes, cualquier superficie cerrada va a medir o a subtender 4pi estereoradianes, ¿verdad? Esa es la idea de el ángulo sólido. Lo interesante del ángulo sólido es que, por ejemplo, uno puede quitar este puntito, quitarlo del centro y moverlo a otro lugar, por ejemplo, acá. Y entonces lo que sucede acá es que la definición o el cálculo del ángulo sólido sufre una pequeña modificación. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que, por ejemplo, acá mi vector unitario R, ¿no? Que va desde el centro hacia afuera, y el vector normal de la superficie coinciden, ¿no? Porque van en la misma dirección. Si yo cambio mi punto de referencia, ¿no? Si lo muevo del centro y lo pongo acá, por ejemplo, pues ahora mi vector unitario R y el vector normal de la superficie ya no coinciden, hay un ángulo entre ellos. Y entonces, ¿qué sucede? Que el segmento rojo que teníamos originalmente ahora subtiende un ángulo que es un poco menor, ¿sí? Básicamente lo que tenemos es la proyección de este segmento rojo que nos da este pedacito verde, ¿no? Lo podemos interpretar, ¿verdad? En un plano como una longitud de arco, ¿verdad? Entonces lo que en realidad tenemos es que el ángulo que subtiende la longitud roja es en realidad únicamente lo que correspondería sobre una circunferencia a la longitud verde, ¿verdad?
Entonces ahí nos damos cuenta que el cálculo de ese ángulo sólido tiene que involucrar el ángulo que existe entre estos dos vectores. Y entonces esa proyección la logramos con la función coseno. Entonces, ¿por qué coseno? Vean que si teta es 0, quiere decir que los dos vectores están alineados, ¿no? Y tenemos el caso anterior. Entonces, cuando teta es 0, coseno de 0 es 1, ¿verdad? Entonces esto no aparece acá y tenemos ds sobre r cuadrado. Pero cuando nosotros nos movemos así de manera muy extrema y este ángulo se hace muy grande, pues este ángulo tiende a ser 90 grados. Coseno de 90 grados es 0. Y ese sería el caso, ¿verdad? En donde, por ejemplo, nos ubicamos acá muy cerca de la superficie, ¿no? Entonces este segmento rojo, pues casi que no subtiende ninguna longitud, ¿no? Como el segmento verde, porque pues básicamente el ángulo entre los dos es 90 grados, ¿verdad? Y entonces, si ustedes juegan un poquito con estos conceptos, pues se dan cuenta, ¿verdad? Que si la superficie ds, ¿no? Acá el vector normal a esta superficie forma un ángulo de 90 grados con mi vector r unitario, pues no tenemos ángulo sólido, ¿no? Entonces ahí es donde tenemos que tomar en cuenta el coseno, que es el coseno de teta, ¿no? Que es el ángulo que forma el vector normal a la superficie y mi vector r unitario. Entonces, esta formulita es bien importante, ¿no? Y recordémosla, ¿no? Porque nos va a servir. Entonces, si nosotros regresamos a las ecuaciones del campo gravitacional, decíamos que lo que hay que calcular es esto, ¿no? Es esta integral de superficie. Entonces, para una masa puntual, tenemos una masa m, ¿verdad? El campo gravitacional G, ¿verdad? Lo representamos con esta flechita roja. Y acá tenemos una superficie, ¿verdad? Que por simplicidad pues la estamos representando como una figura plana. Y tenemos otra vez, ¿verdad? El vector normal a la superficie, nuestro vector r unitario, el ángulo teta entre los dos, ¿no? Y el ángulo sólido que subtiende precisamente este elemento de área. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos hacer? Entonces, para una masa puntual, nosotros conocemos cuál es el campo gravitacional, ¿no? Es menos gm sobre r cuadrado y le ponemos la dirección, ¿verdad? En r unitario, ¿no? Negativo, para que apunte hacia adentro, ¿no? Hacia la masa. Muy bien. ¿Cuánto vale el producto punto de n.g? Donde n es el vector unitario. Entonces, si nosotros escribimos n.g de esta manera, ¿verdad? Acá lo que vamos a hacer es escribir g. ¿Sí? Vamos a invertir el orden, escribimos g primero, ¿verdad? Es lo que nos queda acá. Producto punto n. Entonces nos queda este producto punto, ¿no? Tanto r unitario y n unitario, valga la redundancia, son vectores unitarios. Entonces, nosotros sabemos, ¿no? Por el teorema o la identidad del producto punto entre dos vectores, que el producto punto entre dos vectores es igual a la magnitud de ambos por el coseno del ángulo entre ellos. Entonces, como las magnitudes de r y de n son 1, solo queda el coseno del ángulo entre ellos, ¿verdad? Que es este ángulo que vemos acá. Y esto, ¿verdad? Es otra manera de escribir el producto punto entre estos dos vectores. Entonces, quitamos la forma vectorial y lo escribimos en términos de el ángulo que hay entre ellos. Ahora, lo que nosotros sabemos, ¿verdad? Es que el ángulo sólido, lo acabamos de ver en el slide anterior, tiene esta relación. Entonces, si nosotros utilizamos este resultado y lo sustituimos en la integral, lo que nos queda es lo siguiente, ¿verdad? Entonces, este n.g que va en la integral es igual a este resultado de acá. Entonces, en la integral escribimos precisamente, ¿no? Menos gm sobre r cuadrado coseno de teta por ds, ¿verdad? Que está acá. Y entonces aquí eras donde es importante lo del ángulo sólido. Entonces vemos que aquí está ds coseno de teta dividido r cuadrado. ds coseno de teta sobre r cuadrado es precisamente lo que nosotros llamamos de omega, un diferencial de ángulo sólido. Entonces,
quitamos todo eso, ¿verdad? Y dejamos de omega. Luego nos damos cuenta que g y m son constantes, entonces salen de la integral. ¿Y qué es lo que nos queda cuando nosotros integramos pequeños diferenciales de ángulo sólido? Este es el equivalente a cuando uno integra, ¿no?, pequeños ángulos sobre una circunferencia. El resultado de integrar pequeños ángulos es 2pi. Entonces, si uno integra pequeños ángulos sólidos sobre una superficie, lo que nos queda es 4pi, ¿verdad? Y eso es lo que nos da el resultado de la integral. Entonces, con esto nosotros logramos calcular cuánto vale la integral del campo de una masa puntual. Entonces, una vez que hacemos esto, el resto, ¿verdad?, es un poquito de malabares matemáticos y unas sustituciones. Entonces, nuestro resultado es este, ¿no? Acabamos de calcular que la integral de flujo, ¿verdad?, es igual a menos 4pi g por m. Aparte de nuestro cálculo vectorial, nosotros sabemos que hay algo que se llama el teorema de la divergencia de Gauss. Y eso nos dice que nosotros podemos expresar una integral de superficie como una integral de volumen, ¿verdad? Y la expresión matemática es esta que tenemos acá. Lo único es que en la integral de volumen aparece la divergencia del campo que estamos utilizando. Y entonces vemos que si la integral de superficie es igual a esto, según la primera ecuación, e igual a esto otro, según la segunda ecuación, cuando combinamos ambas, pues la conclusión es que estas dos cantidades tienen que ser iguales, ¿no? Entonces esta integral de volumen tiene que ser igual a esta cantidad menos 4pi g por m. Entonces este es nuestro resultado, lo vamos a volver a copiar acá, ¿verdad? Porque luego nos damos cuenta que la masa, ¿no?, la podemos expresar también como una integral. La masa es una integral de volumen de la densidad, ¿no? Integral de ρ, ¿no?, sobre un volumen, el mismo volumen que estamos utilizando para el otro lado de la igualdad. Entonces, esta ecuación la podemos escribir de esta otra manera, ¿verdad? Entonces, la masa, ¿verdad?, la escribimos como una integral de la densidad y estas constantes pues las metemos a la integral, ¿no? Y entonces acá lo que tenemos es que tenemos dos integrales de volumen, ¿no? Y entonces fácilmente podemos ver que lo que esto implica, ¿verdad?, es que la divergencia del campo gravitacional tiene que ser igual a esta cantidad que tenemos acá, lo cual es la relación que buscábamos entre el campo gravitacional y la distribución de masa dada por la densidad, ¿no? Entonces, todo esto que hicimos acá, ¿no?, se parece mucho a lo que uno hace en electromagnetismo, ¿no? Lo único es que uno lo hace con cargas eléctricas. Entonces, ya para terminar, ¿verdad?, nosotros sabemos que hay una relación entre el campo y el potencial, ¿no?, dada por este gradiente. Entonces, cuando nosotros calculamos la divergencia de estas cantidades, resulta que la divergencia de G es igual a la divergencia del gradiente del potencial. Y nosotros sabemos que esto pues tiene un nombre especial y le llamamos el laplaciano, ¿no? Entonces, el laplaciano, abreviado de esta forma, es la divergencia de un gradiente, ¿verdad? Entonces, el gradiente es un vector. Y la divergencia lo que hace es devolvernos una función escalar de esta manera. Entonces, finalmente, uno puede escribir esta ecuación que tenemos aquí atrás como el laplaciano del potencial igual a, ¿no?, unas constantes por la densidad de masa. Entonces, lo que esto nos dice es que la fuente del campo gravitacional es la densidad de masa, ¿no?, dada a través de esta ecuación. Si nosotros lo queremos expandir en términos de derivadas, sabemos que, ¿no?, el laplaciano es igual a la suma de las segundas derivadas del potencial. Y esta pues es una de las ecuaciones o digamos un tipo de ecuación muy utilizadas en física. Es en general, este tipo de ecuación se conoce como la ecuación de Poisson, ¿verdad? Y por ejemplo,
Si no hay densidad de masa, si es en el vacío, pues esta ecuación se transforma en esto otro. Entonces esto otro se ve así como que súper trivial, pero en realidad no lo es. Esta otra es la llamada ecuación de Laplace y hay muchas cantidades en física que cumplen ya sea la ecuación de Laplace, es decir, esto igualado a cero, o la ecuación de Poisson. Y si nosotros logramos resolver esta ecuación, pues básicamente encontramos soluciones a nuestro campo gravitacional. Cuando hablamos de campo gravitacional, pues los casos de interés son distribuciones de masa como de planetas o de estrellas, entonces casi todas son como que distribuciones esféricas y no hay mayor variedad ahí. Mientras que en electrodinámica, ¿verdad? Pues ustedes saben, el caso es diferente, ¿no? Ahí las distribuciones de carga pueden ser más versátiles. En nuestro curso, pues nosotros no vamos a resolver esta ecuación tal y como está acá para el campo gravitacional, pero sí lo vamos a hacer para otras cantidades. Entonces esta ecuación va a aparecer, por ejemplo, cuando veamos ondas sonoras y vamos a tener la oportunidad de resolverla totalmente y esta misma ecuación, ¿no? Solo que con otras variables, nos puede describir el comportamiento de una onda sonora en una cierta cavidad, por ejemplo. Muy bien, entonces hasta acá entonces estas son las ecuaciones del campo gravitacional, ¿verdad? Y esto sería todo por la clase de hoy.